No conozco Medellín yo. No, no es pura vida. Mi hijo sí ha estado en Medellín, yo no. Saludos, 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 muy buenas tardes. Vamos a terminar de tomar nuestros lugares. Y si usted tiene su aparato electrónico, su teléfono, lo puede poner primero en silencio, pero también le quiero pedir que si puede acompañarme con su aparato electrónico a Apocalipsis capítulo 10. Si necesita, bueno, sería mi consejo sería que tenga una Biblia de papel. Hoy vamos a leer mucho texto de la Biblia en papel. Quienes nos ven a través de las redes sociales, quienes nos ven a través de la transmisión en vivo, saludos. Si nos está viendo ahora mismo, puede dejarnos un reporte para saber desde dónde nos ve. Ya me estaban avisando desde Alemania que nos estaban observando y que estaban esperando la transmisión. Y si nos ve desde algún otro lugar, pues también nos interesa mucho conocer desde dónde usted está conectado para integrarse a este estudio. Llevamos ya muchas semanas, desde el mes de octubre del año pasado, hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis. Empezamos con las 7 cartas del Apocalipsis, que son Apocalipsis 2 y 3, y después de eso nos movimos a completar todo el estudio, o completar el estudio de todos los libros del Apocalipsis. Este es un estudio que yo en mi vida debo haber impartido creo que esta es la 4ª vez, y puedo decir que todas las veces es diferente, todas las veces es diferente, todas las veces tiene uno una revelación diferente y tiene la iglesia una necesidad diferente, y así el Espíritu Santo nos mueve a compartir diferente. Por eso yo le invito a usted que nos ve por allá, o usted que ha asistido semana con semana, a que no se quede con lo que yo le digo, sino que hacemos el esfuerzo porque usted más bien en su casa, en su tiempo, repase las notas, se dé un baño de lo que dice el texto. Hoy, en particular el día de hoy, vamos a estudiar 3 capítulos. Hemos venido con una dinámica de aglutinar, de agrupar capítulos de acuerdo agrupar capítulos de acuerdo a su naturaleza. Los 3 capítulos que vamos a estudiar hoy los hemos agrupado precisamente porque no tienen con quién estar. El capítulo 10 es un capítulo muy diferente a todos los demás, ya vamos a empezar esa lectura. El capítulo 11 nos vuelve a meter en la dinámica que traíamos de las semanas anteriores, o sea, en la gran tribulación. ¿Recuerdan que hemos usado ese término? La gran tribulación. Y el capítulo 12 es un resumen, vamos a decirlo así, un resumen de la historia de la guerra espiritual que ha habido en este universo y del cual nosotros somos parte, lo sepamos o no. Y así las cosas, yo voy a leer todo el capítulo 10 de corrido, todo el capítulo 10. Yo le invito a que desde su teléfono, o más bien desde su Biblia, me sigan la lectura, porque hoy no tengo los textos para que usted los lea. Hoy, si le pido que me acompañe, debe leerlo usted, ¿vale? Entonces voy a leerles el capítulo 10 y me acompaña, por favor. No crea lo que yo le digo, porque me puedo equivocar. No tengo dolo, no tengo intención de llevarle al engaño, pero yo me puedo equivocar. Entonces, por favor, sígame con la lectura. Dice, Juan tiene una nueva visión, y en esta visión dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre la mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge el león. Y cuando hubo clamado,
7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este capítulo es en realidad un capítulo que tiene un beneficio personal para Juan. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el capítulo 1, cuando hicimos la introducción al Apocalipsis, dijimos que Juan estaba preso en una isla que se llamaba, ¿alguien recuerda cómo se llamaba la isla? Patmos. Que estaba preso en la isla de Patmos, que era un lugar de exilio, que ni siquiera era una cárcel donde había hombre que estaba en una ciudad, sino que estaba en un peñón, en una isla muy pequeña, con muy pocos recursos. Y ahí exiliado, olvidado, dijimos que Juan, que había seguido a Jesús, Juan que había caminado con los discípulos, Juan que había visto la alimentación de los 5,000, Juan que había visto a Pedro caminar sobre las aguas, Juan que había recostado a Jesús sobre su pecho, ese mismo Juan ahora está olvidado. El Juan de las multitudes ya no está. Y Dios trae una revelación a la vida de Juan. Más o menos cuando Juan tiene 60 años, comienza Juan a tener esta visión de todo el Apocalipsis. Y el capítulo 10 es un capítulo en el que suceden una serie de cosas. Cada una de las cosas que Juan ve tiene un simbolismo. Por ejemplo, dice que el ángel tiene el arco iris sobre sí. El arco iris es una señal del pacto de Dios. Entonces Juan lo que está viendo es que en su visión, lo que está viendo es que Dios es fiel, que cumple sus pactos. Pero note usted que nosotros no sabemos ninguna de las revelaciones. Dice que el ángel clamó a gran voz. ¿Sabemos qué clamó? Dice, y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Sabemos qué dijo? ¿Sí o no? ¿Sabemos qué dijo? No. Dice que además hubo 7 truenos que emitieron sus voces, o sea, eran palabras. ¿Sabemos qué dijeron esas palabras? No. Sabemos que Juan iba a escribir lo que las truenos dijeron y que el ángel le dijo: no lo escribas. Sabemos que había un librito que tenía el ángel además y que Juan tomó el libro y ni siquiera lo pudo leer. No sabemos qué decía porque Juan se lo comió. Entonces vamos a decir que todo el capítulo 10 es una visión para provecho personal de Juan. Todo el capítulo 10 es una visión que tiene que ver con Dios tratando con el apóstol Juan, quien para los hombres está olvidado, para los hombres está desechado, para los hombres está preso. Esta es una visión que según el capítulo 4, el versículo 4, está sellada para nosotros. No es una visión que Juan tuvo para la iglesia. El versículo 4 dice que el ángel le dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Nosotros no sabemos qué dijo,
Pero hago una pregunta y por favor contésteme con voz en cuello porque los veo dormidines. ¿Juan escuchó? ¿Sí o no? ¿Juan sabía lo que dijeron? ¿Sí o no? Claro, si Juan quería escribirlo. Fue que el ángel le dijo, séllalo. Por eso decimos que fue una visión con un beneficio personal para Juan. Para nosotros está sellada. Sin embargo, también, una vez más, el ángel dice una serie de cosas. Si usted nota, rápidamente lo voy a leer. Versículo 6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, que creó la tierra, que creó el mar, que creó todo, que el tiempo, Él es el dueño del tiempo. Una vez más, escenifica, le recuerda a Juan que Jesús es el Señor de la creación. Que Jesús es el Señor de la creación, que Él creó los cielos, la tierra, el mar, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra y lo que hay en los mares, todo eso le pertenece a nuestro Señor. Y yo digo, ¿por qué le tiene que recordar el ángel eso a Juan? Una pregunta pastoral, yo me sé la respuesta, pero es una pregunta pastoral. Cuando usted está pasando por un problema, pero un problema serio, no digo que se le encarnó la uña, sino digo un problema serio. ¿Tenemos tendencia a sentir que Dios nos olvidó? ¿Sí o no? ¿O soy solo yo? Tenemos tendencia a decir, Dios, ¿qué te hiciste? Tus promesas, yo te he servido. Yo no sé si usted ha orado así alguna vez, yo sí. Yo te he servido, yo he trabajado, yo me he esforzado y no estoy viendo nada de lo que yo creo que debería haber, ¿sí o no? ¿Cómo cree que se sentía Juan en esa isla? Olvidado, abandonado. Claro, son pruebas y claro, y cada uno de nosotros reacciona a eso. Y entonces, Juan, ¿cómo cree usted que se sentía en esa isla? Abandonado, olvidado, quebrantado. Y sin embargo, el Señor tiene que de alguna manera recordarle que Él es eso, que Él es el Señor. Si usted va esta noche y lee el libro de Job, se va a dar cuenta que Job también, cuando estaba atravesando por todas sus pruebas, por todas sus dificultades, llegó a enfadarse con Dios. Y que Dios interviene en el enfado de Job y le pregunta, cuando yo le dije al mar hasta dónde llegar, ¿dónde estabas tú? Cuando yo puse los pilares del cielo, ¿dónde estabas tú? Eso nos recuerda que nosotros no tenemos la menor idea de por qué sucede lo que sucede en nuestra vida. Pero que Dios sigue estando en el trono, Dios sigue reinando, que nosotros estamos abatidos, necesitados tal vez, confundidos quizá, alegres de algún día también, pero el Señor es quien sigue en el trono. Ahora yo quiero llevarles rápidamente a los últimos 2 versículos para terminar este capítulo, los últimos 2 versículos de este capítulo, y los voy a volver a leer y contarles algo que se los voy a contar yo, pero no esté pensando en mí. Yo no soy el pastor de esta iglesia. El pastor de esta iglesia es otro. Está por allí. Y voy a contarle algo pastoral. Dice, los versículos 10 y 11 dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y el versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto que Juan come, este libro que Juan come, que es dulce en su boca, pero amargo en su vientre, los profetas, todos los libros de los profetas, cuando en los profetas dice, vino palabra del Señor. ¿Alguna vez has escuchado esa frase en la Biblia? Vino palabra del Señor a Isaías, vino palabra del Señor a Jeremías, vino palabra en hebreo. En el idioma hebreo, que es en el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, en hebreo antiguo, lo que dice en realidad es, vino una carga, vino algo pesado, vino algo sobre lo que yo tuve que poner mis hombros, mi fuerza. Masaj se dice en hebreo, M-A-S-S-A-H, se translitera al español. Es una carga profética. Y la carga profética es algo que conduce tu vida, que lleva tu vida, es algo que dirige tu vida. Es como el viento que nadie ve, pero que hincha las velas del barco y lo hace ir hasta donde el viento o el capitán del barco le lleve. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y por qué digo que esto es pastoral? Porque aquí lo que el ángel está dando a Juan es un nuevo encargo de vida. Lo que el ángel está diciendo es,
Dios no te ha olvidado. Tú te sientes solo, tú te sientes abandonado, pero Dios no te ha olvidado. Y te estoy dando un nuevo encargo, porque este encargo va a ser dulce en tu boca y amargo en tu vientre. Esa es la carga profética. Y permítame decirle que ahora estábamos bromeando con unos hermanos acá al principio. No quiero que crea ni que estoy deprimido, ni que le estoy pidiendo nada, pero resulta que permítame contarle que muchísimas veces el ministerio es dulce en nuestra boca y amargo en el vientre. El ministerio pastoral, el liderazgo en una iglesia es muchas veces dulce en la boca y amargo en el vientre. Saber que le estás sirviendo a Dios es una de las experiencias más extraordinarias que hay. Saber que en un momento de tu vida escuchaste la voz del mismo que allá algún día dijo: sea la luz, y fue la luz. Y hasta el día de hoy hay soles siendo creados y galaxias siendo creadas porque el Dios nuestro un día dijo una palabra: sea la luz. Y saber que hombres mortales, que personas mortales, algún buen día escuchamos esa voz. Y algunos escuchamos la voz que dijo la palabra Picassent, y algunos escucharon la voz que decía Torrente, y otros escucharon la voz que decía Valencia. Y cada uno ha escuchado en su vida alguna voz que le lleva a algún lugar. Y es un gozo y es una alegría. Yo estoy seguro, esto nunca lo he hablado con el pastor Fernando, pero yo estoy seguro que ver un domingo, todos los domingos estamos llenos, gracias a Dios, porque Dios es fiel, pero ver un domingo en el que hay tantas personas que faltan sillas, es un gozo y es una alegría. Pero en lo profundo del hombre también sé que eso ha costado amargura. No sé si me estoy explicando. No me estoy explicando. También sé que eso ha costado horas de sacrificio. También sé que eso ha costado poner dinero de su propia bolsa y nunca tomar. También sé que eso ha tomado horas y horas y horas de estar escuchando problemas de otros cuando uno tiene los propios problemas que no está logrando solucionar. Yo no sé cuántas veces me ha tocado dar una consejería y lo que quiero decirle a la persona es: ¿cuántos años tiene usted para que me esté contando sus problemas a mí? Tome decisiones y arregle su vida. Ya me dio cólera. El librito fue dulce en la boca, pero fue amargo en el paladar. ¿Usted se ha puesto a pensar que los pastores, que quien canta, que quien ministra, no somos dignos de tener un domingo normal? Que usted el día que quiere viene y el día que quiere no viene. Pero que nosotros no tenemos el gozo y la dicha de decidir qué hacemos con nuestros domingos. ¿Usted se ha puesto a pensar que usted viene un miércoles y se sienta y dice: hoy el estudio estuvo flojo? Pero usted no sabe cuántas horas tomó eso de estudio para llegar uno y ponerse de pie y hablar durante una hora, hora y media. Usted no tiene la menor idea cuántas veces los líderes, los pastores, quienes ministran, le han tenido que decir a sus hijos y a sus esposos: no, hoy no le voy a llevar. No, hoy no hay dinero para usted. Y luego nos ven sacando dinero para prestarle a alguien de la iglesia. ¿Usted tiene idea cuántos problemas matrimoniales tenemos los pastores a causa de las ovejas de ustedes y de ustedes? Pues permítame decirle que no son pocos, porque el libro es dulce, servir a Dios es dulce, pero en algún momento de nuestra vida todo eso también es amargo en nuestro paladar. Los veo medio confundidos, los veo muy poco convencidos. Servirle a Dios, es que nos están grabando. Servirle a Dios es un privilegio que es dulce en el paladar. Servirle a Dios es un privilegio extraordinario. Pero el precio que se paga por servirle a Dios es lo que Juan entiende que va a ser amargo en su vientre. Es lo que Juan entiende y siente que va a ser amargo en su vientre. No existe, permítame decir esto con conocimiento de lo que le digo, no existe un hombre o una mujer que le esté sirviendo a Dios que no haya sentido la amargura humana, la parte humana de la amargura, de pagar el precio por servirle a Dios. En la Biblia hay dos frases que sería bueno que recordemos, creo que ya alguna vez lo prediqué aquí. En la Biblia hay dos frases que son importantes. Cuando habla de Jerusalén, la ciudad del rey, la ciudad del gran rey, en la Biblia siempre, y esto puede anotarlo y buscarlo y estudiarlo y va a ser de mucho provecho,
siempre se dice subir a Jerusalén. Pero cuando se habla de Egipto, que es un símbolo del pecado, de la derrota, de la miseria, siempre se dice bajar a Egipto. Quien quiera servirle a Dios siempre va a tener que pagar el precio de subir. Para dejar de servirle a Dios, lo único que usted necesita hacer es dejar de pagar el precio, y descender es muy fácil. Descender a Egipto es muy fácil. Y nosotros tenemos, por eso la Biblia dice que nosotros, el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, dice que nosotros tenemos que tener en alta estima a los que sirven entre nosotros. Tener en alta estima a los que sirven entre nosotros. Predicar un sermón es algo extraordinariamente difícil. Hablar en público es algo extraordinariamente difícil. Usted no, digamos, yo creo que es muy difícil de comprender cuántos complejos, cuántos dolores, cuántas vergüenzas cada persona que toma un micrófono y se pone detrás de esto tiene que vencer. La semana pasada hablábamos, no sé si recuerdan, en el capítulo 9, capítulo 8 más bien, que hubo un momento cuando sonó la trompeta y se hizo un silencio. ¿Recuerdan que lo hablamos? Le dijimos que era un silencio reverente. Usted no tiene la menor idea de la importancia de la reverencia. Usted no tiene la menor idea de la importancia de la reverencia. De permitir que Dios trate con la persona que está a la par suya. De permitir que Dios hable a las personas que están detrás suyo. De tener la capacidad de entender que esa persona que el domingo está ministrando, el domingo ministra, predica, canta, sirve en la puerta, en cualquiera de los ministerios de la iglesia. Cualquier persona de las que están en las listas viene un día cualquiera, un día jueves, y se lleva las cajas porque le toca, y se lleva sus cajas, pero no tiene idea de la cantidad de horas de trabajo que hay detrás de cada una de esas cajas. Las cajas son dulces, pero el trabajo es amargo. El trabajo es difícil. Y yo creo que nosotros como iglesia, y todos quienes nos miran en donde quiera que se estén congregando, debemos entender que la masá, la carga profética, no es solamente porque humanamente nos llevamos las cosas en la carne, sino es porque la carga profética es una carga espiritual. Y nosotros somos personas de carne y hueso, personas con problemas de todos los días, personas con necesidades de todos los días. Personas, yo el otro día fui con mi esposa, hace unas semanas atrás, fui con mi esposa a ayudar en el ministerio de recoger en los supermercados. Yo me ponía a pensar, ¿qué tal si me dolieran las manos? No puedo. ¿Qué tal si me doliera la cabeza? No puedo. ¿Qué tal si padeciese de mareos? No puedo. Hay una parte humana en esto, y esa parte humana sufre, y esa parte humana se desvive. Por eso para nosotros cuando servimos hay cosas que quisiéramos decir, que quisiéramos hacer, que quisiéramos pedir y que se nos dificulta enormemente. Yo creo que a veces las ovejas son tan lindas, las ovejas son tan especiales, que creen que nosotros somos súper diferentes y que tenemos como una especie de conexión espiritual con el Espíritu Santo. Yo un día de estos estaba reunido con el pastor Fernando hablando de temas de la iglesia, y yo le decía: Fer, hay algo que yo le quiero decir que yo no creo que esté bien, y se los voy a contar a ustedes, que yo no creo que esté bien. Y es que esta es una de las pocas iglesias en las que yo he visto que el domingo, antes de que el pastor predique, la gente le pide consejería. Yo he visto al pastor Fernando en el despacho atendiendo a alguien en sus problemas y después se sube aquí a predicar. Yo he dicho: Fer, para eso está el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y si es un problema de vida o muerte, está perdiendo su tiempo hablando con nosotros. Si tenemos un problema, atendámoslo con reverencia, pidamos una cita y lo atendemos el día que es. Porque nosotros somos personas que el libro es dulce en boca, pero también tenemos la amargura de la vida. Y aquí no estoy hablando de la amargura del corazón, de llorar y de sanidad interior. Estoy hablando de que hay una dualidad. Hay una dualidad. No somos seres, esto en latín se dice, ahora que estoy estudiando latín, no, falso, no estoy estudiando latín. En latín se dice primus inter pares. Primamos entre iguales. El pastor tiene la autoridad, pero somos iguales. Necesitamos a Cristo todos, ¿sí o no?
Necesitamos una buena palabra todos, ¿sí o no? Pastor que no se alimenta es pastor que se seca, ¿sí o no? Oveja que no se alimenta es oveja que se seca, ¿sí o no? Pastor que no ora, pastor que no ayuna, pastor que no lee, igual que usted, somos primamos, interpares. Eso es la carga profética. La carga profética es, yo estaba quedito. Hay un profeta en el Antiguo Testamento, si no me equivoco es el profeta Amós, que le dicen, ¿y usted desde cuándo es profeta? Y le dicen, no, yo ni profeta soy, yo soy pastor de ovejas. Yo tengo mis ovejas allá. Nada más que sentí de parte de Dios decirles esto. El pastor es una persona que deja sus ovejas, entendidas como sus negocios, entendidas como sus cosas, para atender la grey de Dios. Y nosotros debemos ser respetuosos de eso. Amén. Respetuosos de su tiempo, respetuosos de su espacio, respetuosos de sus recursos. ¿Cuántas personas conoce usted jubiladas que pudiendo estar en la casa, yo no sé cómo se dice aquí en España, en francés se dice rascándose la panza? ¿Cuántas personas conoce usted jubiladas que podrían estar en su casa rascándose la panza? Que dicen, hombre, ahora que tengo tiempo y un ingreso fijo, voy a ponerlo todo al servicio del Señor. Solo alguien que ha oído a Dios y que ha comido el libro que es dulce. Pero eso también trae amargura, trae dificultad. Tratemos de no ser carga. La carga debe ser la carga profética. Nosotros tratemos de no ser carga. Y termina el versículo 11 diciendo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay una visión renovada para Juan. Cada vez que sentimos, esto lo hablaba con mi esposa creo que anoche, hay muchas veces en la vida en la que sentimos que hay ciclos que se agotan, que hay episodios que se agotan. Yo creo que Juan alguna tarde ahí entre las cabras de Patmos pudo haber dicho, yo creo que ya esta vida de predicador mía se acabó. La verdad ya tengo 60 años, estoy preso del imperio, de aquí yo no salgo. Yo creo que aquí me voy a morir. Voy a ir buscando una cueva y dónde meterme y morirme ahí en algún momento. Yo creo que Juan en algún momento tuvo que haber sentido que todo lo que había hecho para el Señor ya lo había hecho, pero que ahí se estaba acabando su vida, acabando su tiempo, cerrando ese ciclo. Y en el peor momento de Juan, que esto es un recurso del Señor, se espera a nuestro peor momento. En el peor momento de Juan, el Señor le dice, todavía vas a profetizar a muchos pueblos, vas a profetizar a naciones, vas a profetizar en muchos idiomas y vas a profetizar a reyes. Esto lo podemos ver como una profecía cumplida hoy día. Hoy día. Hoy aquí, esta noche aquí en Picacentro. Estamos leyendo la visión de Juan, lo que Juan escribió. Nosotros, en muchas naciones, en muchas lenguas, mucha gente ha leído esta profecía. Y Dios visita a Juan para decirle, yo no te he olvidado y el ciclo no ha terminado. Amén. El capítulo 10 es una visión de beneficio personal para Juan, pero también nos ayuda a entender que pastoralmente, el ministerio, decimos ministerio en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento decimos la carga profética. Es eso, es una carga. Y nosotros que estamos aquí y usted que nos ve, por lo menos yo sé que él no lo va a hacer porque le conozco el espíritu, pero por lo menos yo le ruego encarecidamente que el día en que el pastor va a ministrar, no lo busque ese día para un consejo, búsquelo después, establezca una cita. Todas las cosas sean hechas con orden, en su debido tiempo y en su debido momento. Y si es un tema de lo de las cajas, también. Hay espacio, hay momento y hay tiempo. Versículo 11, también lo voy a leer, voy a parar y luego nos vamos a ir devolviendo un poquito sobre los versículos. Voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 11. Ahora Juan, una de las características que tiene el Apocalipsis, ustedes que son estudiantes de instituto, una de las características que tiene el Apocalipsis es que el Apocalipsis no es lineal, sino que hay cosas que dice que no son ya mismo, sino que son para después. Hay otras que pasaron antes. Ahora vamos a leer un episodio que
que tiene lugar durante la gran tribulación. Vamos a leer este episodio. Y entonces, versículo 1 del capítulo 11 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio de los que están fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por mí 260 días vestidos de cilicio. Estos testigos, versículo 4, son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Le suena eso a algún profeta del Antiguo Testamento? Elías oró y no llovió durante 3 años precisamente, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Le suena eso a alguna persona en el Antiguo Testamento que transformó el agua en sangre? Moisés. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuantas veces quieran. Aquí se nos presentan 2 elementos de los que quiero hablar. El primero de ellos es el templo y el otro elemento son los 2 testigos. En este momento no hay templo en Jerusalén. No hay templo en Jerusalén. En Jerusalén lo que está es la explanada de las mezquitas, donde está la mezquita de Omar o la mezquita de los mártires de Al-Aqsa. Hay 2 mezquitas, por eso se llama la explanada de las mezquitas. Y ahí estuvo una vez el templo de Salomón. Del templo de Salomón no queda nada. Desde el año 70 de nuestra era, las tropas de Tito Flavio Vespasiano desmontaron cada piedra del templo. Ahí no hay templo, sino que lo que hay es una especie de muro de contención que hoy día le llamamos el muro de los lamentos, o le dicen el muro de los lamentos. Y entonces de repente Juan tiene una visión y se da cuenta que en Jerusalén una vez más va a haber un templo. Si el ángel le dice que mida el templo, es porque hay un templo para medir. Parece una verdad, eso llaman verdades de perogrullo, verdades de tontería, pero si hay que medir el templo, es porque hay un templo para medir, ¿cierto? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo creemos nosotros que es que va a haber un templo en Jerusalén? Si solamente con mencionarle a uno de los millones de millones, son miles de millones de musulmanes, uno de los millones de musulmanes, solamente insinuarle que a una de las mezquitas que están sobre la meseta de las mezquitas le va a pasar algo, y nos vemos en un problema de amplia magnitud. Como dicho, como elemento curioso, en la religión del Islam, Jerusalén es la 3ª ciudad santa, después de la Meca, Medina y Jerusalén. No hay registro histórico real, excepto los musulmanes, claro, que diga que Mahoma estuvo alguna vez en Jerusalén. No hay, no lo hay. Por el contrario, históricamente, la fortaleza de Jebús fue tomada por el rey David más o menos en el año 1005 antes de Cristo, y desde eso es Jerusalén ciudad para adoración, y el templo fue construido por Salomón ahí más o menos en el año 960 antes de Cristo. O sea, llevan ellos más de 3000 años adorando a Dios ahí. Y un buen día se les ocurre a los de la otra religión, los de la acera de enfrente, decir: no, es que Mahoma estuvo ahí y ahí recibió una visión y hay una piedra y toda una historia, pero permítame decirle que no existe ningún dato histórico que lo compruebe. Sin embargo, al momento en que aparece Apocalipsis 11, ya hay un templo. Y nosotros dijimos hace unas semanas atrás que hay un elemento que el anticristo iba a ganarse el cariño, iba a ganarse la admiración de los hombres, de la humanidad, a través de tratos y negocios.
Y una de las maneras en las que el anticristo va a ganarse el corazón de los judíos es que no sabemos cómo, pero les va a reconstruir el templo. Va a volver a haber templo en Jerusalén, y casi todos los estudiosos serios de este tema están de acuerdo en que el anticristo mismo es quien va a reconstruir ese templo, y que al hacer eso se va a ganar el corazón de todo lo que se llama la judería mundial. Por ejemplo, desde los años 70, las sinagogas de Nueva York, solo las sinagogas de Nueva York, recogieron todo el oro que se necesita para la confección, el oro físico, o sea, los lingotes de oro, todo el oro físico que se necesita para la confección de los cacharros, de las cucharas, de los utensilios que se tienen que utilizar en el templo. O sea, la judería mundial anhela. Existe en Texas una ganadería, esto lo puede buscar luego en internet, existe en Texas una ganadería que ha logrado desarrollar a través de alteraciones genéticas una vaca roja, cuyos todos sus pelos son rojos, no hay un solo pelo blanco. Eso se llama la vaca alazana, la vaca roja. Y para purificar el templo es necesario que haya una vaca roja, degollarla, y con la sangre de esa vaca es la única sangre con la que se puede depurar el templo. En Texas ya existe a través de la tecnología una vaca alazana, y si crearon una pueden crear tantas cuanto quieran. O sea que ya está el oro, ya está la vaca, es poco lo que falta, solo falta que se manifieste el hombre de pecado, quien dicho sea de paso se va a manifestar la otra semana, aquí por lo menos para nosotros, en el capítulo 13 se va a manifestar por lo menos para nosotros. Entonces, el primer elemento es el templo. ¿Cómo aparece ese templo ahí? Es muy probable que el anticristo sea el que lo vaya a levantar, y se va a ganar el corazón de la judería mundial. No crea que cuando hablamos de los judíos, no crea que cuando hablamos de la nación de Israel, estamos hablando solamente de los millones que viven en ese país. Por la diáspora existen judíos en todo lugar del mundo, y son una fuerza económica en todo lugar del mundo. Donde quiera que estén, son una fuerza económica, y hay millones de millones. Entonces, el anticristo aparentemente les va a construir un templo. Lo que pasa es que luego se va a meter él y va a decir: adórenme a mí, y eso ya lo estudiaremos pronto. Y estos dos, luego Juan ve dentro de esa misma visión, luego ve dos figuras a quienes él les dice los dos testigos. Nosotros hemos establecido a lo largo de las semanas, llevamos muchas semanas en esto y ya hay mucha información. Yo le invito inclusive a que vaya y repase las semanas anteriores para que tenga todo más fresco. Hemos establecido que una vez que el anticristo se manifieste durante la gran tribulación, iba a haber un grupo de predicadores. ¿Recuerdan que hablamos de un grupo de predicadores que iba a haber sobre la tierra? Que son los 144,000. Esos 144,000 van a volver a aparecer más adelante. Esos 144,000 van a estar predicando. También va a haber otro grupo de personas que van a predicar, que son quienes se hayan quedado después del rapto y sí tengan conocimiento del Señor y entiendan que lo que ha pasado es que se quedaron por sus pecados, y entonces van a renovar su fe, van a renovar su pasión y van a comenzar a predicar. Y hoy aquí en el capítulo 11 nos aparece un tercer grupo de predicadores. Este tercer grupo son dos predicadores. La malicia le hace a uno creer que son Elías y Moisés, a causa de los milagros que hacen. Elías oró y el cielo se cerró, y estos dos, cuando estén predicando, dice que van a poder hacer milagros y señales, de modo que si oran no llueve. Eso es una forma en la que el ministerio de Elías se manifestó. Y que también van a tener la posibilidad de transformar el agua en sangre. Si recuerdan con las trompetas, recuerdan que hubo juicio sobre el mar, juicio sobre el agua dulce. O sea, el agua va a ser un bien muy, muy buscado. Hace años, Costa Rica, de donde mi esposa y yo venimos, es un país muy verde y hay muchísima protección a las fuentes de aguas, muchísima. Y desde hace muchos años se dice que las próximas guerras se iban a pelear por el agua, ya no por petróleo, sino por agua. Y bueno,
todo parece indicar que por ahí van los disparos, porque cuando comience todo esto, el mar va a estar dañado, los ríos y las fuentes de las aguas dulces van a estar dañadas. Y además, los dos profetas que van a estar predicando también hacen el milagro de que el agua que estaba sana la transforman en sangre. Y claramente nadie se quiere bañar, ni puede tomar, ni ninguna cosa similar. Entonces ellos también van a estar predicando. Y van a atormentar, van a estar predicando en Jerusalén, específicamente en Jerusalén. Y van a estar predicando, van a estar condenando, van a estar señalando proféticamente. Cuando digo condenando, digo proféticamente todas las acciones del anticristo, sus tratos, sus propagandas, su autoexaltación. Van a estar constantemente en esto. Y dice que el mundo se va a sentir obstinado con ellos. Y en el versículo 7, yo quisiera que me acompañe al versículo 7. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando el tiempo que Dios tiene para ellos de que prediquen se haya acabado, y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará. Este es el anticristo. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande, en la plaza de la grande ciudad. Versículo 8, aquí no importa, voy a quedarme un ratito en el versículo 8, dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué ciudad fue crucificado nuestro Señor? Estás de escuela dominical. ¿En qué ciudad fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén. Bien, María, en Jerusalén. Nuestro Señor fue crucificado en Jerusalén. Los cristianos del mundo le tenemos un cariño muy grande a Jerusalén, ¿cierto? Y de hecho en mi país, no sé, aquí le dicen Tierra Santa a Jerusalén, ¿cierto? Ahora yo quiero que note cómo dice Juan, cómo le dice el Espíritu Santo a Juan, que en sentido espiritual se llama esa ciudad. Se llama Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. Le tenemos mucho cariño a esa ciudad, pero espiritualmente esa ciudad no representa el cristianismo. No nos corresponde a nosotros juzgarla. Ya este ejemplo lo pusimos de cuando uno tiene un hijo, lo castiga uno. A mí no me toca castigar a Israel. Israel es hijo de Dios y Dios se encargará de Israel. Pero en sentido espiritual, el Espíritu Santo le revela a Juan que la ciudad de Jerusalén, donde fue crucificado nuestro Señor, espiritualmente es Sodoma y Egipto. Esto tiene que ver con la cantidad de pecado, empezando por haber matado a nuestro Señor, por haber rechazado a nuestro Señor y por todo lo que sucede hasta el día de hoy ahí. Nosotros tenemos que aprender que nosotros somos el Israel de Dios, así nos llama la Biblia. Tenemos que aprender que estamos viviendo en la dispensación de la iglesia, que el trato de Dios con Israel va a retomarse, fue y será, pero que en este momento el trato de Dios es con nosotros, que estar ahí en Israel no hace que mis oraciones sean más escuchadas. Una vez un hermano, un pastor en Costa Rica me dijo: Ahmed, se me acaba de ocurrir un negocio brillante. Le digo: écheselo a ver porque me interesa. Me dice: hagamos excursiones. Él es pastor de una iglesia bastante grande y yo pastoreo en Costa Rica en una iglesia bastante grande. Y me dice: hagamos excursiones con los hermanos de las iglesias. Los llevamos a Israel y los bautizamos en el Jordán. La gente paga lo que sea por ir a bautizarse en el Jordán. Le digo: no, brother, yo a eso no me anoto. Yo a eso no me apunto. A mí me parece que eso es manipular. Si usted se bautizó en el Campet, en una piscina de plástico, pero bajo la convicción absoluta de que necesitaba pasar a las aguas del bautismo, usted no necesita bautizarse en el Jordán. Usted salió de esas aguas como una nueva criatura. Yo me bauticé en una piscina con un agua casi a 5 grados, eso congelaba. Ya no existe el lugar donde yo me bauticé. Era una finca muy linda, ya no existe. Y no existirá lugar, pero yo salí de esas aguas con un testimonio público de que el Señor era mi Dios y mi Señor. No sé si me estoy explicando. No me necesito volver a bautizar. De hecho, hubo un filósofo romano que dijo: nadie se baña 2 veces en el mismo río, así es que nadie se va a bañar en el río en el que se bautizó nuestro Señor Jesús. Esas aguas ya pasaron. Y entonces resulta que cuando ellos acaben su profecía, van a ser muertos, los van a matar. Un atentado, sicariato, los van a matar. Y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio.
Va a ser tanto el odio que la gente tenga hacia el evangelio y hacia los predicadores, que después que hayan matado a estas personas ni siquiera las van a enterrar. Durante 3 días los van a dejar tirados en una plaza y se van a mandar regalos, dice, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, es sorprendente el odio que la gente puede tener por el evangelio, la tolerancia que puede tener por el pecado, cualquier pecado. Hoy día usted sale de aquí diciendo que usted se percibe como cualquier cosa y que quiere tener sexo como contra cualquier cosa y la gente le va a aplaudir. Pero usted sale hoy aquí y se pone ahí a predicar de que Cristo es el Señor y que pagó con su sangre el precio por nuestros pecados y corre el riesgo de ser encarcelado. Por loco, por necio y por gritón. Pero si se le ocurre cualquier otra idea, el mundo es tolerante. Es sorprendente el nivel de odio que va a haber y ya lo estamos experimentando. Ya estamos comenzando a ver cómo ser cristiano es cada día un elemento más extraño en nuestras propias familias, en nuestros propios círculos de amigos. Y va a llegar al grado en que la gente se va a mandar regalos de felicitación porque algún sicario mató a estos 2 predicadores y no van a dejar que los entierren. Pero después de 3 días, versículo 11, va a entrar el Espíritu de Dios en ellos, enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies. O sea, van a resucitar. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. O sea, va a haber un terremoto en Jerusalén, fortísimo. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Va a ser un ministerio en Jerusalén. Bueno, ya todo esto lo dijimos. Ahora, en el versículo 15 suena la última trompeta. ¿Recuerdan que habíamos venido con las trompetas? Ahora viene la última trompeta. Dice: el 7º ángel tocó la trompeta. Vamos a correr un poquito. Y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Recuerdan que cuando abrimos el primer sello, yo les dije que lo que había en ese libro, que lo que había en ese rollo, era el título de propiedad de esta tierra de Jesús? ¿No lo recuerdan? Lo que había en ese rollo es el título de propiedad, la escritura. Y les dije que nosotros jugamos el juego de vendernos tierra. Y le dije: Fina, ¿me vendes tu piso? Y me dijo que sí. Porque nosotros jugamos el juego de vendernos. Pero ve aquí lo que dice: los reinos del cielo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al romperse el último sello, se declara que todo es de nuestro Señor. Y los 24 ancianos, que representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, o sea, la iglesia y la nación del pueblo de Israel, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. A los profetas les van a dar galardón, a los santos nos van a dar galardón, y a los que temen tu nombre nos van a dar galardón, y a los pequeños nos van a dar galardón, y a los grandes les van a dar galardón, y a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y granizo. En el versículo 15 lo que se nos anuncia es la instauración del reino de Dios. El Señor abre todos los sellos y dice: ok, la tierra es mía y yo voy a reinar. Y hay una gran cantidad de adoración. Hay una gran cantidad de adoración en el cielo. Y termina todo con los terremotos. Siempre lo que implican es el juicio de Dios. Cuando Dios instaura su reino, va a traer premios, galardones y juicio. Aunque a la gente a veces no le gusta hablar de juicio, pero también. Ahora vamos a entrar al capítulo 12.
ya toca correr porque el tiempo se nos está acabando. Vamos a correr al capítulo 12. En el capítulo 12 lo que tenemos ahora es nuevamente un capítulo, como decir, en un paréntesis. El capítulo 11 era un paréntesis personal de Juan. El capítulo 10 era un capítulo, digamos, con una revelación personal para Juan. El capítulo 11 es un capítulo que nuevamente nos sitúa en la época de la gran tribulación. Y el capítulo 12 es un capítulo que una vez más lo debemos poner en paréntesis porque es una especie de resumen. Y aquí yo quiero que usted ponga su vida. Imagínese que estuviese sentado en un pupitre le decimos en mi país, en una mesa del cole. Pupitre. Imagínese que está en un pupitre. Y yo le pediría que haga este ejercicio mental. Yo soy psicólogo y me gustan esos ejercicios. Haga el ejercicio mental de poner su vida sobre el pupitre. Sus errores, aquel chiquillo que amó desesperadamente y que él se fue con otra, sus dolores, sus equivocaciones, sus episodios de pecado. Ponga todo sobre el pupitre y analice cada una de esas cosas, las que le han marcado, ¿no? En virtud de lo que vamos a leer ahora, dice. Versículo 12. Juan tiene una nueva visión. Me quedan 15 minutos y voy a tratar de lograrlo. Juan tiene una nueva visión. Y en esta visión dice, apareció en el cielo una gran señal. O sea, vea que todo lo que Juan ha visto y ahora dice que esta es una gran señal. O sea, que lo que ha visto no era tanto, pero esta es una gran señal. Y lo que ve es una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a empezar por decir que esa mujer representa a la nación, al pueblo de Israel. Si quiere saber por qué yo digo eso, busque usted, por favor, en Génesis capítulo 37, toda la simbología de la que Juan está hablando. José ve que el sol, las estrellas y la luna se inclinan delante de él, refiriéndose a los patriarcas. Entonces la mujer que Juan ve, vamos a empezar por decir que se refiere a la nación de Israel, no al país, entiéndame, no a ese país, sino a la nación de Israel, a todo Israel. Y esta señora, o esta nación, si esta señora que Juan ve, estaba encinta y clamaba con dolores de parto. ¿Aquí alguien ha tenido dolores de parto? Déjeme ver su mano si ha tenido dolores de parto. Ya ustedes pueden entender lo que sentimos los hombres cuando tenemos gripe, ¿verdad? Si ha tenido dolores de parto, ya entenderá lo que sufrimos los varones con un constipado. Entonces, para que nos tengan ahí paciencia y cariño. Entonces Juan dice que esta mujer que él ve tiene dolores de parto. Y estos dolores de parto, permítame decirle que son proféticamente una simbología de la agonía del pueblo de Israel por traer el Mesías al mundo. Desde Génesis capítulo 3, ¿a ustedes les gusta estudiar? Yo los canso con los datos que doy, voy más directo. En Génesis capítulo 3 hay una promesa que el Señor le hace a Eva. Y el Señor le dice a Eva, después que Eva peca, el Señor le dice que maldita va a ser la tierra, todo esto, pero le dice, y tu descendencia, dice, le aplastará la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le morderá en el calcañar. Eso se llama el protoevangelio. Las primeras buenas noticias que hay es que protoevangelio significa el primer evangelio, la semilla del evangelio. Y lo que significa es que el Señor le dice a Eva, la serpiente te engañó, la serpiente fue astuta, trajiste maldición a la tierra, se abrió una puerta que yo no quería que se abriera, van a tener que salir del jardín del Edén, pero no te preocupes, Eva, porque tu simiente, de un hijo tuyo, va a salir alguien que le va a destrozar la cabeza a esa serpiente. La serpiente le va a morder en el calcañar. El calcañar es el talón. Sabemos que eso se refiere a Jesucristo. Y sabemos que Cristo en la cruz fue atravesado en sus pies. Y sabemos que por los relatos romanos, que los presos romanos cuando eran crucificados se apoyaban sobre sus pies y hacían este movimiento. Si es tan amable de ver mis talones, no sé si hacían este movimiento sobre la cruz para respirar, y eso destrozaba sus talones. Y los intérpretes bíblicos clásicos interpretan, valga la redundancia,
que esa es la mordida en el calcañar de la serpiente, pero que ahí en la cruz del Calvario es donde Cristo destrozó a la serpiente. Y por eso usted y yo anunciamos que Cristo es la esperanza para el pecado de la humanidad. Amén. Y esta mujer tiene la agonía. O sea, Israel tiene la agonía, es agonizante. Los dolores de parto son terribles, dicen. Yo nunca he creído que sean tan terribles, porque si no, las mujeres tendrían solo un hijo y punto. Pero hay quien tiene varios, entonces digo, no son tan terribles. Pero en fin, es peor el constipado. Entonces, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Pero también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata, rojo, violencia, un dragón escarlata. Y permítame decirle que el dragón es Satanás, y Satanás es un asesino, y escarlata es rojo, implica sangre. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Las cabezas implican las confederaciones. He repetido una y otra vez que el anticristo, que Satanás a lo largo de la historia lo que ha hecho son negociaciones para escalar puestos. Por eso me preocupan tanto los políticos y la gente que le crea a los políticos. Los políticos viven de hacer tranzas, de transar puestos por votos, de eso viven. Y eso a lo largo de todo el relato del Apocalipsis hemos visto que es algo nocivo, que no viene del reino de la luz, viene del reino de las tinieblas. Y también apareció esta señal, dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, los cuernos implica poder, y sobre sus cabezas 7 diademas. Y las diademas implican reinos, los gobiernos del mundo. Yo les he dicho aquí que no me interesa tanto el tema de la democracia, no me interesa tanto el tema de la izquierda, de la derecha, que todos esos son inventos humanos, que el único gobierno que Dios reconoce y que va a traer verdadera paz y verdadera prosperidad a la humanidad es la teocracia, o sea, el gobierno de Dios. Y eso lo vamos a ver por allá del capítulo 20, cómo es. Pero dice que apareció esta otra señal, y en el versículo 4 dice que y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. También dijimos que esto es imposible que sea así, que lo literal, que la Biblia siempre es literal, a menos que sea imposible. La tercera parte de las estrellas del cielo es imposible que caigan sobre la tierra. Entonces aquí se está refiriendo a seres espirituales. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El odio que tiene Satanás por nuestro Señor Jesús es algo impresionante. Si usted toma los evangelios y lee todas las veces que Satanás trató de matar a Jesús, todas las veces que Satanás trató de destruir la vida de Jesús, si usted toma los evangelios se da cuenta que Satanás ha odiado la descendencia de las mujeres de Israel, porque de ellas va a nacer, y ya nació, el Mesías. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Ese es nuestro Señor Jesús. Se me está saliendo el predicador evangélico que llevo. Estoy a punto de gritar amén y gloria a Dios y aleluya, esas cosas. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. A nuestro Señor lo guardó el Padre. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí se está refiriendo a un periodo de 3 años y medio que nosotros conocemos como la gran tribulación. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Okay, voy despacio porque hay muchas batallas. Lo que pasa entonces primero es que Juan nos narra una batalla que tiene miles de años de estar sucediendo. Satanás sabe que del pueblo de Israel va a salir el Mesías. Satanás odia al pueblo de Israel y al Mesías. Usted no se extrañe de por qué en estos momentos en la humanidad hay tanta gente que detesta a Israel. Si usted ahorita pasa por cualquier lugar aquí, creo que en las paredes de enfrente, algunas personas que no tienen mucho oficio y que tienen la cabeza un poquito llena de humo, pasan con un grafitero y pasan pintando: paren el genocidio. Y la nación de Israel no puede participar en deportes. Hace 15 días un equipo de basquetbol
de Israel vino a jugar basquetbol acá a España y tuvieron que suspender el partido porque la gente odia que estén ahí. Hay que preguntarse por qué tanto odio. Si es por las guerras, hay otros países que han causado más guerras con más muertos. Alemania, por ejemplo. Y aquí los recibimos con brazos abiertos en Benidorm. Esto no tiene nada que ver con los muertos. Tiene que ver con el odio que el dragón ha sentido por la mujer y por el hijo de la mujer. ¿Sí me estoy explicando? Es espiritual. Entonces, en la primera escena lo que se nos narra es que hay una batalla espiritual entre el dragón, la nación de Israel, y nosotros tenemos que ser inteligentes y no entrar en batallas políticas, sino hacer lo que nos dice la Biblia, orar por la paz de Jerusalén. A nosotros no nos toca estar discutiendo con la gente, nos toca orar por la paz de Jerusalén y punto. Se nos narra entonces que ya ahora sí, durante la gran tribulación, dice, Miguel y sus ángeles, Miguel es un arcángel de Dios, el que lucha las batallas de Dios, luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, que son demonios, pero no prevalecieron, ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos los problemas que usted y yo hemos tenido no han sido nada a la par de lo que le va a pasar a la gente durante este periodo. Dice la escritura que Miguel y sus ángeles batallaron contra el dragón en las regiones celestes y los vencieron y los echaron a la tierra. O sea que la humanidad que quede aquí va a tener que lidiar sin iglesia, va a tener que lidiar contra la persecución los que decidan creer y van a tener que lidiar contra el ministerio de Satanás literal sobre esta tierra, sabiendo que su tiempo es corto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Versículo 10, aquí se nos narra algo de Satanás. ¿Recuerdan en los primeros estudios que siempre teníamos una revelación de Jesús? Sus ojos como llama de fuego, tenía los pastores en la mano. Ahora aquí también se nos revela algo de Satanás que yo quiero hacer hincapié. Dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Sabe cuál es el trabajo de Satanás? Acusarnos. Cuando cometemos un error, ¿sabe qué hace Satanás? Nos acusa. No seamos nosotros piedra de tropiezo entre nosotros mismos. El trabajo de acusar es de Satanás. Algún día el pastor Fernando me enseñó la página web de un pastor muy famoso aquí en Valencia que se dedica a escarbar y a conocer historias secretas y ocultas de pecados de otros pastores para ponerlos en evidencia y en público. Nunca me gustó eso, siempre me pareció que huele a azufre. Siempre me pareció el trabajo del patas de cabra. Cuando alguien comete un error, a mí lo que me toca es acercarme y decirle, Fina, creo que estás haciendo mal, corrijámonos en el nombre de Jesús, en secreto y sin humillar. Pero cuando me subo aquí al púlpito a decir, es que Marta es esto y es aquello, lo que estoy haciendo es el trabajo que dice aquí, que hace Satanás, acusar. Así que también en nuestras vidas personales, cuando tengamos algo que corregir, aprendamos a no chismear, a no acusar, sino a aceptar, a perdonar, a abrazar y a vernos la cara y decir, mira, creo que estás cometiendo este error. Y si alguien hace eso con nosotros, tengamos la madurez de aceptar que eso es más honesto que quedarse callados y andar chismeando por otro lado. ¿Sí? Amén. Bueno, ya voy a terminar. Voy a leer de corrido y terminamos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hermanos, que yo tuviera tiempo. En nuestra vida espiritual, bueno, aunque me quede sin tiempo, quiero decir esto. Voy a leer el versículo 11. Si usted anda con qué anotar, si tiene screen en su teléfono, hacerle un screenshot, tomarle una foto y guardar el espacio. Dice, y ellos, o sea nosotros, la iglesia, y ellos le han vencido con 2 herramientas. Ojo, las 2 herramientas que tenemos para vencer al enemigo. La sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado, amén. La sangre del Cordero y la palabra, y esa palabra viene en minúscula, porque es nuestra palabra, no es la palabra de Dios. La palabra del testimonio de ellos.
¿Cuál es tu testimonio de ti mismo? ¿Cuál es tu testimonio de esta congregación? ¿Cuál es tu testimonio de los pastores? ¿Cuál es tu testimonio de tu familia? Hay gente que cada vez de que abre la boca para dar un testimonio negativo de lo que está viviendo. Hay gente que cada vez que abre la boca para dar un testimonio negativo de su pareja. Yo les he dicho aquí en repetidas oportunidades que el idioma del reino de los cielos es la alabanza y el idioma del reino de las tinieblas es la queja. La palabra del testimonio te ayuda a vencer. Aprenda, ya no se me olvidó qué tipo de español hablo yo. Aprende a dar testimonio de vida y no de muerte, testimonio de paz y no de contienda, testimonio de salud y no de enfermedad, testimonio de prosperidad y no de ruina, testimonio de gozo y no de tristeza, testimonio ¿sí me estoy explicando? Testimonio de luz y no de oscuridad. La sangre de Cristo no es ni suya ni mía, nos la dio Él, es la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Amén. Pero la palabra del testimonio dice que es su palabra, de su testimonio. ¿Qué testimonio da usted? ¿Qué testimonio da usted de su esposo? ¿Qué testimonio da usted de su pareja? ¿Qué testimonio da usted de sus hijos? Hay madres que pasan regañando a sus hijos constante y repetidamente y les hacen sentir mal todos los días del mundo con decirle: usted es desordenado, usted se porta mal, usted no presta atención, usted no hace los deberes, todas las cosas malas que le pueda decir, y después se sorprende que sea un adolescente rebelde. Si usted pasó un montón de años dándole palabra de testimonio de todo lo malo que él es, ¿qué quiere? Pastor, yo se lo digo para que se corrija. Así no se corrige. Así lo que está haciendo es programándole. Hay esposas y esposos que creen que cuanto más le reclamen a su pareja y más chuicas viejos, decimos nosotros en Costa Rica, y más rancias cosas tenga para decir y más recuerdos de todas las veces, y acuérdese la vez que usted, y te tengo guardadas 2 cosas, y usted cree que con eso va a cambiar la conducta de alguien si respondemos más fácil al amor, al cariño. Ahora estaba haciendo una broma con Bogomil, con el hermano Bogomil, y Bogomil dice que me pregunta por Marta y me dice: ¿dónde está tu 90%? Porque él dice que en el matrimonio yo soy solo el 10%. Y entonces él dice que él quiere abrazar a Marta y estar con Marta porque Marta es el 90%. Le digo: pero es que yo soy el 10% herido, dañado y maltratado, soy el que más amor necesita. Nadie cambia por la crítica, cambiamos cuando el amor nos mueve. ¿Qué te movió a vos? ¿Qué os movió a vosotros de Cristo? Su amor. Su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hay pastores que creen que son muy espirituales porque le dicen a la congregación: ¿y ustedes están mal? Sí, claro que, bueno, pues yo estoy mal. Yo no sé usted, pero yo estoy mal. Y si le cuento en cuántas áreas estoy mal, me quitan el micrófono y me prohíben volverme a subir. Pero si me da tiempo de escarbarlo a usted, estoy seguro que usted está mal. Lo que cambia nuestra vida no es todo lo que yo te haga sentir mal. Lo que cambia nuestra vida es la certeza de saber que el amor de Dios nos compele y nos anima a volver a casa. El hijo pródigo volvió a casa porque sabía que en la casa del padre había amor para él. Si el hijo pródigo hubiera creído que al volver a casa lo que le esperaba era un regaño, un enfado, no vuelve. ¿Cuál es la palabra del testimonio que nosotros tenemos? Piensen usted mismo, ¿de qué se habla usted cuando se ve al espejo? ¿Qué se dice? Uy, mire, una arruga nueva, qué gordo estoy. Sí, estamos gordos, ¿qué vamos a hacer? Y más viejos, y más achacosos, y más canas. Y bueno, yo no, pero otros más feos. ¿Qué se dice usted cuando se ve al espejo? ¿Qué se dice usted cuando piensa de sí mismo y de sí misma? Yo en mi vida sé cocinar 3 cosas. Un arroz que aquí en España no comen, que es arroz blanco, arroz de Latinoamérica. Unos huevos fritos que quedan tiernitos, que no se me revientan. Y sé calentar frijoles de bote. Pero si usted me pregunta, yo soy un muy buen cocinero. Que a usted no le guste es un problema suyo, pero lo que yo cocino es muy bueno. Que usted no tenga el paladar adecuado para lo que yo cocino es un problema suyo. Pero la palabra del testimonio mía es que yo sirvo para lo que hago. Si usted me pregunta, yo soy un buen predicador. Que no le guste a usted es un problema de su gusto. Si usted me pregunta, yo soy un muy buen papá. Que a usted le caigan mal mis hijos es un problema suyo, pues yo soy un muy buen papá. La palabra del testimonio, no sé si me estoy explicando.
Bueno, yo nunca digo que soy pobre, nunca digo que tengo una necesidad. Nunca me he subido aquí ni a ningún púlpito a contar mis necesidades, y sabe Dios que las he tenido. Pero la palabra del testimonio es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejemos de estar hablando, perdónenme que use esta palabra, yo sé que no es elegante, pero la voy a usar. Dejemos de estar hablando tonterías de nosotros mismos y de unos y de otros y de la iglesia, de nuestros pueblos, de donde vivimos, de donde ministramos. Porque para vencer al enemigo Dios nos ha dado su sangre preciosa, pero también tenemos que nosotros usar la palabra del testimonio. Qué bonito sería si en nuestras relaciones, ahora que viene el día del amor y la amistad, comenzamos a sentir amor y amistad por nosotros mismos y por quien tenemos cerca, y lo comenzamos a reflejar en nuestras palabras. No le compremos nada. Le hago un desafío, después diga que fui yo. No le compre nada a su pareja, no le compre nada, no gaste euros. Lo que cambia la vida no son los regalos materiales, cambia la vida una palabra de aceptación, cambia la vida un te quiero. Estás viejo pero te quiero, estás más feo que cuando te conocí pero te quiero, estás más gordita pero te quiero. Cambia la vida una palabra, estoy orgulloso. ¿Cuándo fue la última vez que usted, perdón, ya me puse predicador? ¿Cuándo fue la última vez que alguien a usted le dijo estoy orgulloso de usted? Piénselo un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a sus hijos, a sus hijas, estoy orgulloso de ti? ¿Cuándo fue la última vez que a usted alguien, cualquier persona le dijo, estoy orgulloso de ti? Es una necesidad tan terrible que tenemos, y si le interesa este tema, venga el domingo, por favor. Es una necesidad tan terrible que tenemos de que alguien nos diga, estoy orgulloso. Las palabras dan vida y las palabras matan. Y si usted tiene todavía una relación con sus hijos, con sus nietos, con sus hermanos, con sus padres, con quien le rodea, con su esposo, su esposa, dé una palabra de testimonio que edifique. Aprenda a decir, estoy orgulloso. Dios guarda a la mujer, hay una gran persecución, y el resto, que me quedaron como 7 versículos, léalos usted en su casa, porque no quiero alargarnos mucho más. Pero sí quiero pedirle que usted se ponga de pie, si puede hacerlo, un momento. Y si puede levantar sus manos al cielo para darle gracias a Dios. Si puede levantar sus manos al cielo para darle gracias a Dios. A quienes nos acompañaron a través de la internet, gracias. Vamos a quedar aquí orando un ratito, aunque algunos me han pedido que porque ellos no pueden quedar orando, que porque les cortamos, pero por hoy voy a hacer caso nada más. Vamos a cortar la transmisión. Muchas gracias y nos encontramos el domingo a las 11:30 de la mañana. Señor, esta noche te damos gracias, Dios. Nos acercamos a ti para darte la honra, la gloria y la alabanza digna de tu nombre, Señor.